Hola chicos y bienvenidos a una clase virtual donde vamos a trabajar formulación. Concretamente vamos a profundizar en los ácidos oxoácidos. Bien, como ya os comenté en clase, estos ácidos se van a conseguir sumando agua, ¿vale? Pero para no agobiaros lo voy a hacer desde el principio mediante una definición y una puesta en práctica. Entonces, para definirlos realmente se definen como compuestos ternarios, es decir, tienen tres componentes, es decir, están formados por hidrógeno, oxígeno y un no metal. Bueno, habría la posibilidad de que con el manganeso y con el cromo también pueda ser con metales, pero bueno, en este vídeo me voy a centralizar principalmente en los no metales. Se van a formar por la combinación de los óxidos, en este caso óxidos no metálicos, al sumarles al menos una molécula de agua. Bien, por ejemplo, yo os pongo el Cl2 o 5, le sumo una molécula de agua y ¿cómo tengo que hacer? Bueno, lo primero es sumar el hidrógeno. Luego sumamos el no metal y por último, en último lugar, sumamos los oxígenos, ¿vale? Tener en cuenta que tengo oxígenos en el lado del agua y en el lado del anhídrido. Bien. Y por último, ¿vale? Y no menos importante, si al hacer la suma todos los subíndices son pares, tengo la obligatoriedad de simplificar, ¿vale? Es obligatorio simplificar. Bien. Nomenclaturas. Es un poco caótico. Yo os voy a explicar las tres, pero realmente vamos a centralizarnos en la tradicional. La de la UPAC, su nombre va a tener tres partes. El primero nos obliga a indicar primero el número de oxígenos mediante prefijos seguido de oxo, ¿vale? Imaginaros que tenga dioxo, significa que hay dos oxígenos. Si yo digo tetraoxo, hay 4 oxígenos, ¿vale? Si solo hay un oxígeno, ¿vale? Tengo obligación de ponerlo. Luego tengo que poner el nombre del átomo central, en este caso el no metal, terminado en ato, seguido de un número romano entre paréntesis que nos va a indicar su valencia. Y por último ponemos el hidrógeno. Un ejemplo, el HClO3, que es el que os puse de ejemplo para ver cómo se formaba, me dice que la primera parte del nombre es trioxo, me está diciendo que hay 3 oxígenos. Luego formulo el elemento que está en el medio, en este caso cloro, como me obligan a terminarlo en ato, clorato, vale. Entre paréntesis tengo que poner la valencia con la que participaba este cloro. En concreto, estaba trabajando con la 5. Y luego tengo que poner el apellido de hidrógeno, ¿vale? Por la de stock, usa lo que se llama una nomenclatura funcional. Primero se pone la palabra ácido, luego se indica el número de oxígenos mediante prefijos y luego seguido de oxo, igual que se hacía por la de la UPAC, y luego se pone el nombre del átomo central terminado en ico, seguido de números romanos entre paréntesis para indicar la valencia y el orden en este caso. En el mismo ejemplo sería el ácido trioxo clórico y en este caso 5 porque es la valencia del cloro al formar el óxido no metálico. Bien, y vamos por la nomenclatura que aunque en teoría no debería usarse porque ya hay cosas que han evolucionado mucho más, en la vida práctica se utiliza más habitualmente, que es la tradicional. Se nombra partiendo del óxido o anhídrido, dependiendo de la nomenclatura en la que estemos, y cambiando la palabra anhídrido por ácido. Es decir, si yo tenía, por ejemplo, el anhídrido clórico, pues tendré el ácido clórico, ¿vale? Es decir, se va a nombrar como ácido y luego el átomo central lo que va a hacer es utilizar los prefijos y sufijos propios de la tradicional. Por ejemplo, el Cl2O5 es el anhídrido clórico, al sumarle el agua me da el H2Cl2 o 6, lo simplifico y ahora tendrá la forma de un ácido, ¿vale? Pero si os fijáis, el clórico, vamos a llamarle apellido, coincide, lo único que va a cambiar es que de anhídrido pasa a ácido. Bien, vamos a hacer ejemplos, ¿vale? En el caso del azufre, os voy a hacer por todas las nomenclaturas. El SO es el anhídrido sulfuroso. Entonces le añado el agua, bueno, sería el liposulfuroso. Entonces, en este caso, al añadirle el agua, me da el H2SO2. Bien, si voy por la UPAC, fijaros que tengo primero que indicar cuántos oxígenos hay en la fórmula. Tengo 2, por tanto, dioxo, sulfato. Como el azufre estaba participando con valencia 2, tengo que ponerle la valencia 2 entre paréntesis, de hidrógeno.
Por la de stock, yo tengo que utilizar la palabra ácido de primero y en este caso va a ser el ácido dioxosulfúrico 2. Y por la tradicional sería el ácido hiposulfuroso, ¿vale? Como veis, resulta bastante más simple nombrar por tradicional, pero como nunca se sabe qué profesor vais a tener en un futuro, es preferible que vayáis preparados de las tres. Sí es cierto que después, a la hora de hacer ejercicios, el primer día o el segundo trabajaremos las tres nomenclaturas, pero para cogerle soltura vamos a trabajar principalmente por la tradicional. Por ejemplo, con el nitrógeno vamos a hacerla con la valencia 5. Si yo le sumo agua me da H2N2O6, lo simplificamos, y por IUPAC sería el trioxonitrato 5 de hidrógeno, por stock sería el ácido trioxonítrico 5 y por tradicional simple y llanamente ácido nítrico. ¿Cómo puedo saber la valencia? Es decir, sin hacer cálculos, ¿vale? Es decir, si no tengo que empezar desde el principio con el anhídrido, sumarle el agua, vale, hay un truco. ¿Cómo lo puedo hacer? Vale, imaginaros que yo tenga HClO2, ¿vale? El hidrógeno siempre participa con la valencia 1, os la voy a poner en rosa en la parte de abajo, más 1. Y el oxígeno siempre participa con la valencia menos 2, ¿vale? Si yo hago los cálculos, fijaros, el hidrógeno, vamos a ponerlo así, estoy aquí, el hidrógeno, 1 por una repetición que tiene, su valencia es más 1, por eso en la parte de arriba os he puesto valencia más 1. Si yo me fijo ahora en el oxígeno, lo que voy a tener es menos 2 por el número de repeticiones que tengo, que son 2, menos 2 por 2, menos 4, ¿vale? Si yo sumo todas las valencias de la parte de arriba, tienen que dar 0, es decir, tienen que neutralizarse. ¿Cómo lo voy a conseguir? Haciendo que el cloro tenga valencia más 3, porque si yo sumo más 1 más 3 me da más 4 menos 4 da 0. Por tanto, en este caso, para que sea neutro el cloro, tiene que trabajar con la valencia más 3. Entonces, esto será valencia más 3, el cloro tiene 4, tiene la 1, la 3, la 5 y la 7. La 3 es la segunda más pequeña. Por tanto, este es el ácido cloroso. Otro ejemplo, HClO4. En este caso, hago exactamente lo mismo. La valencia original la pongo por debajo, para el hidrógeno es 1, para el oxígeno es menos 2, y lo que hago es multiplicarla por el número de repeticiones para saber el balance total. Entonces, en el caso del oxígeno, menos 2 por 4 repeticiones son menos 8. En el caso del hidrógeno, más 1 por una repetición es más 1. El cloro, la única opción que tiene es que trabaje con la valencia 7. En este caso, para que sea neutra, tiene que tener valencia más 7. ¿Por qué? Más 7 más 1 son más 8. Más 8 menos 8 es 0. Esto sería el ácido perclórico. Trucos. Vale, fijaros, lo vamos a hacer repasando las valencias. En el caso del grupo 17, nos vamos a olvidar del flúor, que no tiene muchas valencias. Vamos a hacer del cloro, el bromo y el yodo principalmente. Y estos tienen 1, 3, 5 y 7. Para el grupo 16, principalmente nos vamos a centralizar en el azufre. En este caso, tiene la 2, la 4 y la 6, lo mismo que el teluro. Y el selenio solo tiene la 4 y la 6. Para la 15, el grupo 15, las valencias son más 3 más 5, excepto el nitrógeno que va a funcionar con las impares. Luego veremos que a veces la valencia más 1 es un poquito inestable, pero bueno, lo vamos a saber formular como mínimo. Y con el grupo 14 y el grupo 13 pues sería lo mismo. Yo lo que os voy a hacer para simplificaros un poquito la vida es formularos un ejemplo completo de todas las posibles situaciones para un mismo grupo. Por ejemplo, si yo sé formular el cloro con todas sus valencias, ¿vale? Todos los elementos que se encuentran en el grupo 17 y que son compañeros de grupo del cloro se van a formular exactamente igual. Entonces yo lo que acabo de hacer es escribiros el cloro para la combinación con el oxígeno para todas sus valencias, les he sumado agua, les he hecho la suma y las he simplificado. De esta manera los del grupo 17 tienen 4 posibilidades: ácido hipocloroso, ácido cloroso, ácido clórico y ácido perclórico, ¿vale?
Para el grupo 16 sería exactamente lo mismo. Os voy a hacer el ejemplo del azufre. En este caso, el azufre tiene valencias 2, 4, 6, por tanto tengo tres posibilidades: ácido hiposulfuroso, ácido sulfuroso y ácido sulfúrico. Los más habituales de formulación, sulfuroso y sulfúrico. Para el grupo 15 os hago del fósforo. El fósforo tiene valencias 3 y 5, por tanto nos va a dar dos opciones. Nos va a dar el ácido fosforoso y el ácido fosfórico, ¿vale? Y para el grupo 14 os hago el carbono. El carbono tiene valencia más 2 y más 4, por tanto al hacer la simplificación del anhídrido, sumarle agua, nos daría el ácido carbonoso y el ácido carbónico. Y bueno, en el caso del silicio no es habitual sumarle solo una molécula de agua, sino que se suelen sumar más, lo veremos más adelante. Para el grupo 13 sería el boro nada más, en este caso tiene valencia 3 y nos da el ácido bórico. Pregunta: ¿se pueden sumar más moléculas de agua? Es decir, más de una. La respuesta es sí. ¿Y cuántas se pueden sumar? Bueno, se puede sumar 2 o 3. Bien. Se van a llamar ácidos polihidratados, porque en este caso estamos hablando de que estamos sumando más de una molécula de agua. Para saber cuándo estamos utilizando estos tipos de ácido, lo que hacemos es utilizar unos prefijos. En este caso, cuando utilizamos el prefijo piro, lo que nos está indicando es que estamos sumando 2 moléculas de agua. Y cuando utilicemos el prefijo orto, significa que estamos sumando 3 moléculas de agua. Bien. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Imaginaros que os digo que quiero el ácido pirofosfórico, ¿vale? Vamos a terminar que escriba y ahora os lo voy a explicar. Si yo tengo el ácido pirofosfórico, yo me voy a centralizar primero en el no metal, es decir, fosfórico. Esto quiere decir que viene del anhídrido fosfórico. Y si es el anhídrido fosfórico, está con la valencia más alta, en este caso con la 5. Entonces nos quedaría que el anhídrido sería el P2 o 5. Como la palabra me está indicando del nombre es pirofosfórico, piro me está diciendo que estoy sumando 2 moléculas de agua. Entonces yo tengo que sumar 2 moléculas de agua. Entonces, como todos los ácidos, empiezo sumando por la parte de los hidrógenos. 2 por H2 me da H4. Ahora voy con el no metal, el fósforo, P2, y ahora cuando vaya a sumar el oxígeno, 5 por un lado más 2 del otro me dan 7. Por tanto, el ácido pirofosfórico es el H4P2 o 7. Bien, ¿qué pasa si os doy la fórmula y os pido que busquéis el nombre? Bien, una pista. Si veis que hay un H4, tenéis que pensar que esto viene de que sea 2 veces la molécula de agua, porque 2 por H2O, 2 por H2 sería H4. Por tanto, ya por la pista ya iría sabiendo que es el piro algo. Como estoy hablando del fósforo, sería pirofosfo y ahora tengo que buscar cuál es la terminación. Concretamente, lo que haría sería restarle la molécula de agua. Como aquí son 2, le restaría 2 moléculas de agua y podría adivinar cuál es el anhídrido, ¿vale? Otro ejemplo, ácido ortonitroso. En este caso, fijaros, me fijo primero en la terminación del no metal, nitroso. Entonces esto me está diciendo que viene del anhídrido nitroso. Como el prefijo orto me está indicando que hay 3 moléculas de agua, yo tendré que sumar 3 moléculas de agua. Bien, ¿cómo hago para escribirlo? Bien, yo parto del anhídrido nitroso, es decir, el N2O3, le sumo 3 moléculas de agua y empiezo a sumar. Me da H6, N2O6. Como todos los índices son pares, lo tengo que simplificar y me da H3, NO3. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a pasar? Que puede dar una situación donde, por ejemplo, vea un 3, H3, ASO3. Bien, os doy una pista. Yo debería pensar que si he sumado 3 moléculas de agua, debería tener como mínimo un H6. Si yo lo que veo es un H3, significa que yo he simplificado. Muy bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Desimplificar. Entonces, en este caso, para desimplificar, multiplico toda la fórmula por 2 y me daría H6, AS2 o 6. ¿Qué es lo que hago? Restarle 3 moléculas de agua, porque en el momento en que yo vea que hay un H6, ese H6 viene de sumar 3 moléculas de agua. Por tanto, de esta manera consigo el anhídrido es el asanioso,
Por tanto, la fórmula que a mí me pedía originalmente es el ácido ortoarsenioso. Bien, sé que en principio esto os puede resultar muy caótico. La base fundamental es saber construir los anhídridos, ¿vale? Si yo los tengo claros, al principio a base de practicar, sumar, restar, siempre voy a saber poder calcular el ácido o del ácido poder calcular cuál es el anhídrido. Si yo después, cuando ya tengo claro los que suman una molécula, ¿vale? Quiero seguir adelante, la opción que tengo es, bueno, sumo 2 moléculas de agua, las resto, hasta estar segura de lo que estoy haciendo. Muchos de los compuestos a los que se le añaden 2 moléculas de agua o 3 son altamente inestables, entonces por mucho que nosotros los podamos formular, a veces no los vamos a ver en la vida real, porque su reacción es inmediata. De todas maneras, lo que os digo siempre, se trata de practicar. Entonces, aunque resulta así un poco complicado, ¿vale? La mayor parte de la nomenclatura tradicional es la que sigue predominando en la vida cotidiana. Las otras nomenclaturas hay que saberlas, porque el día de mañana puede ser que vosotros trabajéis simplemente con la sistemática o estéis en un laboratorio donde trabajan con la de stock. Las 3 nomenclaturas son válidas. Algunas son más coloquiales que otras, pero en este caso nos valen. Bueno, chicos, practicad y de lo que sea me vais preguntando dudas.